Fue sin lugar a dudas una semana clave para el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, horas después de que se reportara, y lo reportara el Banco Central, que el índice mensual de actividad económica en el mes de marzo creció 1,9%. Y si hablamos del trimestre completo, la expansión fue del 1,8%. En este segundo caso, es la expansión más débil que se reporta en casi 2 años. Y estamos diciendo que se trata esta de una semana clave en Chile porque se espera la votación de cada artículo que está contenido, por cierto, en la reforma tributaria. También, y no es la única razón, por la presentación que ya se hizo de la reforma laboral y con el pedido presidencial a los legisladores del país a legislar la otra reforma, que es la del sistema de pensiones, que se encuentra en discusión en una comisión, la del trabajo, en la Cámara Baja. Así que con este escenario complejo y con mucha tarea legislativa, voy hasta Santiago de Chile con Nicolás Paut, editor de negocios de CNN Chile. ¡Qué semana, eh! Exactamente, Gabriela, gusto de saludarte. Una semana donde el gobierno tiene mucho trabajo legislativo, tú hiciste la introducción, y que también tuvo confirmaciones por parte del Banco Central. Se trata de las cifras de crecimiento. Se esperaba que el IMASEC, que es el índice que mide el crecimiento en Chile, fuera bajo 2% en marzo. Bueno, el lunes el Banco Central lo confirmó, fue apenas 1,9%. ¿Qué fue lo que redundó esa cifra? Que en el primer trimestre nuestro país creciera apenas 1,8%. Esta es el cuarto más bajo desde el segundo trimestre de 2017, en que la economía chilena creció apenas 0,4%. ¿Por qué es importante este dato? Porque siempre que hay cifras de crecimiento, dan un poco el escenario en que el gobierno se puede manejar cuando discute distintas reformas, y muchas al mismo tiempo, como es actualmente. Si son buenas las cifras de crecimiento, tiene, como decimos acá en Chile, la sartén por el mango, tiene un poco más de palanca para poder llevar adelante la discusión. Cuando las cifras no son tan buenas, como fue este caso, 1,8% en el primer trimestre, siempre se hace más cuesta arriba las negociaciones por las distintas reformas. Por ejemplo, el caso de una reforma tributaria, donde los propios empresarios de distintos rubros han dicho que lo lento que han dado les da más incertidumbre, y eso puede hacer que se retrasen las inversiones. Por eso, al momento de hablar de las distintas reformas, es muy importante tener el contexto económico en que está en estos momentos Chile, Gabriela. Sin ninguna duda, y preguntarte entonces en esta votación de cada uno de los artículos, ¿cuál es el escenario más esperado? ¿Te acuerdas que durante 2 o 3 semanas en los contactos hablábamos de que fue muy difícil votar la idea de legislar, que es la primera votación que se hace en cada proyecto? Bueno, el gobierno lo sacó adelante de manera bastante ardua. Ahora el escenario es mucho más difícil, porque los parlamentarios de la Democracia Cristiana que votaron a favor de la idea de legislar la reforma tributaria probablemente vayan a votar en contra muchos artículos, porque ahora se vota artículo por artículo. Sí. Y los más complejos, los parlamentarios ya han dicho que los van a votar en contra si no se hacen algunas concesiones. Ese articulado, voto a voto, de la reforma tributaria parte mañana a las 3:30 de la tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y a mi juicio es, por ahora, la votación más difícil que tiene el gobierno, porque es artículo por artículo. Sí. También está la reforma de pensiones que mencionabas. Esta semana se espera que el jueves, o a más tardar el lunes, se vote la idea de legislar, que, como te decía, es el primer paso. Eso sí, aquí la oposición está pidiendo varias concesiones para aprobar esta idea de legislar. Por ejemplo, que lo que los chilenos cotizan mes a mes sea más alto de lo que propone el gobierno, y también un viejo anhelo de la oposición política, más que nada de centro-izquierda de nuestro país, que sea un organismo estatal el que administre esta cotización adicional del fondo de pensión. Gaby. Y tu primera, digamos, reporteo que has hecho de lo que es esta presentación de la reforma laboral, ¿cuál es el saldo que te describen hasta ahora los expertos? Esta es la segunda parte de la reforma laboral del gobierno y tiene varias novedades. Por ejemplo, quizás tú me puedas dar tu opinión, ¿te gustaría a ti trabajar 4 días a la semana y descansar 3? Bueno, esa es una de las propuestas que tiene el gobierno, ya que quiere que en Chile se trabajan 45 horas a la semana. Estos son 180 horas al mes. La idea que propone el gobierno es adaptabilidad, que tanto la empresa como los trabajadores definan libremente
cómo son los horarios a trabajar, dependiendo de la época del año, ya que hay algunos rubros que son más intensos en verano que en invierno, entonces que las personas pueden elegir trabajar más en verano que en invierno. O por ejemplo, si hay trabajos en que se pueda trabajar de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo, el gobierno quiere dar la posibilidad de que así suceda. Bueno, lo que el gobierno pensaba que iba a ser algo más fácil en cuanto a la discusión, ya que es más o menos de sentido común que muchos quisieran trabajar 4 días y descansar 3. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo la oposición política? Pero ¿quiénes son los que van a proponer estos horarios más flexibles? La empresa, que al ser el empleador tiene bastante más poder de negociación que un solo empleado, o el empleado realmente va a tener la facilidad para ir a proponer al empleador, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en estas horas. Entonces, la discusión no ha sido tan fácil, pero me parece que va a ser bastante interesante la opinión de los mismos trabajadores, porque es verdad, la opinión de cada uno. Yo creo que hay pocas personas que podrían discutir que es mejor, más beneficioso de descanso, de todo tipo, trabajar 4 días y descansar 3. Pero es una discusión bastante particular la que se está viviendo, pero eso ya es un proyecto que se va a presentar esta semana, entra por el Senado y todavía falta para su discusión legislativa en el Congreso, Gaby. Quien diría que sí, quizá, no es chileno, Jack Ma, Alibaba, con su formato de 996, que seguramente lo has escuchado, que ha generado tanta controversia en las empresas tecnológicas. Por último y no menos importante, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El comentario más breve que tengas respecto a cómo se está viendo desde Chile. Desde Chile es algo muy importante, Gaby, porque siempre que hay tensiones comerciales en aumento, como lo ha sucedido esta semana entre China y Estados Unidos por los tweets de Donald Trump, repercute en el precio del cobre. Bueno, precisamente el cobre ha tenido una fuerte baja en los últimos 2 días y eso, entre otras cosas, ha disparado el precio del dólar en nuestro país, que ya está en su máximo de 4 meses. Siempre que hay tensiones comerciales de China con Estados Unidos, así como repercute en las bolsas, repercute acá en el precio del cobre. Por lo tanto, para las arcas fiscales, ya que el producto de mayor exportación de Chile es el cobre, no es una buena noticia que China y Estados Unidos estén llegando a un acuerdo, estén más lejos del acuerdo, estén acercando posiciones, se estén alejando. Por lo tanto, este vaivén no es bueno para el fisco chileno, ya que depende mucho de las ventas del cobre. Así es. Qué gusto saludarte. Gracias. Igualmente, Gaby, que estés bien.